Un cordial saludo a todos, hermanos y hermanas, amigos del curso de Pedagogía de la Fe. Estamos iniciando, yo creo que con algunos ya hemos tenido alguna cercanía y nos conocemos. Yo soy el padre Froilán Hernández Gutiérrez, soy catequeta y soy de la diócesis de San Isidro, en Costa Rica. Aquí un clima hermoso y un momento hermoso aquí en Costa Rica. Siempre tenemos un clima muy bello y bueno, de aquí les mando un saludo enorme a todos los estudiantes. El curso de Pedagogía de la Fe me parece a mí que es como, ¿verdad? Como una síntesis, ¿verdad? Y nos da la posibilidad de hacer una puntualización concreta de toda la reflexión catequética que ustedes y yo estamos llevando adelante. Voy a compartirles nuestra presentación, que también se las voy a dar, pero ya cuando esté por allá, que será la otra semana. Y vamos a empezar con la introducción del curso, ¿verdad? Que es nuestro primer acercamiento y en este primer encuentro que tenemos de hoy. Bien, cursos de pedagogía de la fe. ¿Cuál sería nuestro objetivo general o global? En la carta descriptiva, en la cartilla descriptiva o en el programa de nuestro curso, ustedes pueden encontrar en detalle lo que queremos y lo que queremos presentar, pero bueno, aquí les ofrezco una puntualización. Analizar. Vean, esto es interesante, ¿no? Porque el verbo, nos vamos a como meternos en esto, la pedagogía de la fe. De repente hoy es un tema muy utilizado, muy hablado y muy frecuente. Mucha gente habla de pedagogía de la fe en ámbito teológico, en ámbito catequético, en ámbito educativo, en ámbito eclesial, ¿verdad? Es un tema esencial hoy, que está como en el argot, en el lenguaje actual. Entonces, vamos a analizar los elementos y dimensiones fundamentales de la pedagogía catequística como parte fundamental del enfoque catequético. Ven que aquí hay un juego, ¿no? Catequístico y catequético. Bueno, ¿eso qué es? Ustedes ya la mayoría ya tienen alguna formación y van entendiendo los diferentes niveles de lenguaje que representan diferentes niveles de comprensión del acto de la catequesis. Entonces, la pedagogía catequística, la concreción, el ejercicio, desde el enfoque catequético, desde la epistemología, desde la comprensión, desde la teoría de la catequesis, como parte con el propósito de fundamentar los diferentes procesos de educación en la fe en la práctica profesional de los catequistas, ¿verdad? O sea, siempre nuestros cursos y aquí en el ISCA y en todas nuestras experiencias puntan a eso, ¿verdad? Nos llevan a eso, a que uno pueda llevar adelante, ejercitar la catequesis y la reflexión sobre la catequesis de una manera concreta. Es decir, no son técnicos, porque esa no es la perspectiva única, pero sí son en torno al saber hacer, en que yo pueda, ¿verdad?, llevar adelante esta comprensión en lo concreto de mi ejercicio profesional como catequista, como sacerdote, como religiosa, como en la reflexión catequética. Bien, entonces, ¿cuál es el desarrollo que vamos a hacer? Bueno, aquí se los presento. Vamos a tener cuatro grandes contenidos o ejes globales. La pedagogía de Dios, o pedagogía divina, fuente y modelo de la pedagogía de la fe, con 4 apartados, que son más o menos una recuperación de lo que ustedes ya saben desde la perspectiva teológica y pedagógica, pero que son importantes en los presentes porque si no, no se puede uno introducir en la pedagogía de la catequesis o la pedagogía catequética. ¿Por qué? Porque al corazón de todo esto está la actuación de Dios, cómo Dios ha hecho. ¿Verdad? Tal vez una de las cosas geniales que vamos a decir en este curso, que yo pondría mucha atención a eso, que es que nosotros en la iglesia hoy, concretamente en la catequesis, concretamente en la acción catequética, todo aquello que está al servicio de la palabra de Dios, deberíamos de ser fieles no solo al contenido, que aquí hay un problema serio que vamos a ver más adelante, no solo al contenido, sino fieles a los modos, a las maneras, a los métodos, una palabra, ¿no? A la pedagogía que Dios utilizó en la historia de la salvación. ¿Verdad? Es que el cristianismo no transmite un mensaje, no simplemente eso, transmite una experiencia profunda de que Dios se ha comunicado con nosotros. Entonces, esta fidelidad de la que vamos a ver adelante nace de la iglesia, de la catequesis, no nace solo fidelidad a algún contenido, como alguno puede pensarlo, muy conservador o muy tradicionalista, sino más bien es fidelidad incluso al método, a la manera, al estilo, ¿verdad? A la acción de Dios. Así como Dios se ha revelado, lo digo teológicamente, como Dios se ha revelado, así nosotros evangelizamos. Interesante, ¿no? Eso me parece que es una perspectiva súper clara y súper especial para nosotros en la catequesis, poder entender esto, ¿verdad? ¿Cómo se hace la catequesis? La catequesis se hace según la lógica de la acción de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios ha actuado.
Esto es interesante porque esto nos va a abrir un montón de perspectivas. Eso es lo que vamos a ver. Estoy diciendo que de la pedagogía divina se deriva, no de manera deductiva, pero sí como una gran fuente, se deriva la pedagogía de la fe. De la pedagogía divina, concretamente, se deriva la pedagogía de la fe. Esto es fabuloso. Vamos a verlo con detalle. Y entonces vamos a ver 4 elementos aquí, obviamente, para entender esto que estoy diciendo, para llegar a esta conclusión. Primero hay que entender adecuadamente la revelación. Una incomprensión de la revelación provoca una catequesis inadecuada, ¿verdad? Yo noto que las maneras de comprender la catequesis, la manera de ejercitar la catequesis, la epistemología y la metodología de la catequesis están mal comprendidas o mal realizadas cuando no se entiende qué cosa es la revelación. Habría que sostener sobre la revelación la perspectiva actual, fundada en el Vaticano II, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Después veremos la tradición. Igualmente, si no se comprende la revelación desde la perspectiva salvífica y la teología actual, el magisterio actual, ¿cómo entender la tradición? Pero hay una confusión enorme, incluso en la iglesia, ¿no? Y en los catequistas también, cómo se realiza la catequesis. Bueno, unos tienden a un polo, otros a otro, entre conservadores y progresistas, y hay toda una dificultad. Un montón de literatura, un montón de polémica con respecto. Esto porque no se entiende qué cosa es la tradición. Teniendo claro la revelación, no digo claro en la mente, sino claro en la manera en que Dios se ha revelado. Ven qué interesante, nosotros tendemos a teorizar lo que es práctica. La pedagogía divina no es teoría, no son principios. Podríamos hacer los principios para la práctica, pero es la actuación de Dios. Es lo que Dios ha hecho. Concretamente, es acción, es práctica. Nos gusta a nosotros teorizar y nos gusta a nosotros, ¿verdad? Como crear líneas de reflexión. Eso está muy bien, pero en realidad nosotros no partimos de esa idea, sino más bien de la acción de Dios en la historia. Por eso habría que entender bien la revelación para poder entender adecuadamente y funcionalmente para la acción eclesial lo que es la tradición, como transmisión de la revelación. Después, entonces, miraríamos la pedagogía de Dios en la originalidad. O sea, ¿qué es lo propio, los rasgos de la pedagogía de Dios? Esto está interesantísimo. A mí tengo que decir que esto me emociona mucho y este curso me hace que la mente me vuele, ¿verdad? Me pueda llevar más allá. Pues creo que es como un pozo esto. La pedagogía de Dios es como un pozo que brota, brota, brota y brota y brota y brota y que nos puede dar a nosotros las pautas para la renovación de la catequesis y eclesial hoy. Y por último, entonces, obviamente, desde esta perspectiva nos sentaremos en el acto catequético. ¿Cómo comprender el acto catequético desde la pedagogía de la fe? Como el concentrado de la pedagogía de la fe. O sea, todo lo que vamos a decir, un poco abstracto, a veces parece así, pero todo eso se condensa en el acto de la catequesis. ¿Cómo se hace la catequesis? Engendrará un encuentro de catequesis único. Después veremos la pedagogía en perspectiva catequética. Muy bien, una vez que ya nosotros hemos avanzado en la comprensión de la pedagogía divina y cómo de ella surge, como de una fuente, la pedagogía de la fe, ahí vamos a entrar en conexión con la catequética. Entonces vamos a comprender lo que catequéticamente comprendemos por la pedagogía. ¿Ok? Obviamente que desde la identidad epistemológica de la catequética. Por tanto, vamos a hacer una primera acercamiento a las ciencias teológicas, que son esenciales, como el acto del creer, el acto de la fe, la educación de la fe, en las perspectivas de la catequética. Haremos un segundo acercamiento a las ciencias de la educación, que evidentemente son elementales, esencia de lo que es la catequética en cuanto a educación de la fe o transmisión de la fe, y haremos una tercera acercamiento a las ciencias de la comunicación, porque la catequética es un acto de comunicación, la catequesis es un acto de comunicación, por eso la catequética tiene presentes esos 3 dimensiones que son como su fundamento, ¿no? Su naturaleza, de la reflexión catequética está en torno a esto, a lo teológico, porque es acto de fe, a lo educativo, porque es acto de educación, y a lo educación de la fe, y a lo comunicativo, y comunicativo, porque es transmisión o comunicación de la fe. ¿Sí? ¿O estoy enredando mucho? Yo creo que está muy claro. Bien, iremos a un tercer eje, que ya es la pedagogía catequética. Bueno, entonces, después de haber visto la pedagogía divina y cómo de ella surge como una fuente la pedagogía de la fe, ahí vimos la reflexión catequética con respecto a la pedagogía. Ahora, concretamente, ¿qué es la pedagogía catequética?
Este ya, segunda parte del desarrollo, lo haremos en vivo, a todo color, allá en Guadalajara con ustedes. Entonces, la pedagogía catequética, su naturaleza, su sentido, su concreción, las características generales de la pedagogía catequética, la pedagogía experiencial y otros elementos que desarrollan lo que la pedagogía catequética es. Por último, hemos querido incluir en nuestro curso la perspectiva actual, ¿verdad? Porque la perspectiva actual de inspiración catecumenal está ofreciendo una pedagogía iniciática, bueno, la pedagogía de la iniciación. ¿Cuál esperemos que es el problema catequético de la que surge la pedagogía? ¿Cuáles son los modelos de catequesis o comprensión pedagógica? ¿Y cuáles son los componentes pedagógicos del paradigma de la iniciación? ¿Ok? Si hay alguna consulta, alguna duda con los profesores facilitadores que están por ahí, ustedes pueden escribirme a mi mail, ¿verdad? Que por ahí se los van a dar y podemos cualquier consulta, cualquier duda, estoy para servirles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lectura y síntesis de documentos. Hay 3 documentos concretamente que yo les voy a ofrecer. Seguro se los van a repartir por ahí, o no sé si se van a dar digital o físico, pero bueno, ahí ustedes consultan. Gracias. 3 documentos muy ricos. Uno sobre el concepto de la pedagogía de la fe, algunas puntualizaciones sobre la pedagogía de la fe y sobre todo la definición de la pedagogía de la fe y sus matices. Eso lo vamos a ver en 3 documentos de 3 autores importantes. Después vamos a hacer una asimilación y elaboración de la plantilla pedagógica. He elaborado una plantilla que ustedes ahorita se la voy a, mañana la vamos a identificar, donde se pone de un lado los rasgos o las notas de originalidad de la pedagogía divina y cuáles serían la transposición catequética. Es decir, de ellos surgen concretas pautas para el ejercicio de la catequesis, que llamamos pedagogía de la fe. ¿Cuáles serían? Es un trabajo que voy a explicar con detalle más adelante y que ustedes lo van a exponer la otra semana, ¿verdad? Ahí con detalle ahorita vamos a ver. Y después, obviamente que todo esto no se tiene que quedar aquí, tiene que concretizarse en la manera en que ustedes hacen el ejercicio de la catequesis. ¿Verdad? Puede ser que uno aprenda mucho y uno sepa mucho y uno repita mucho lo que dijo un profesor, lo que dijo un documento, lo que dice el Papa, lo que dice el directorio, lo que dice la catequesis, lo que dice la teología, lo que dicen los educadores, lo que dicen los, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se arma esto en un encuentro concreto de catequesis? Entonces, vamos a hablar de un encuentro catequístico desde la pedagogía de la fe, para poder identificar los grandes vacíos en el ejercicio de la catequesis con respecto a ser fieles a la acción de Dios y a la manera en que Dios se ha revelado. Bien, ese es el plan del curso que vamos a desarrollar. Hoy lunes, que inicia nuestro curso, vamos a ver el contenido 1, ya vemos contenido, vamos a dedicar toda la semana prácticamente al contenido 1, que es el corazón de la síntesis, para poder lanzar una aplicación de la pedagogía de la fe. Vamos a ver el contenido 1 y vamos hoy a continuar con la lectura del documento Concepto de Pedagogía de la Fe. ¿Okay? De Jaime Pujol y otros autores españoles que hacen una muy buena puntualización, que es el primer capítulo de un libro que se les va a facilitar. Por eso entonces yo voy a hacer un poquito más de la reflexión y después llegaremos a un punto en que ustedes se quedarán trabajando con la lectura. Yo propongo que para estas lecturas que vamos a hacer lunes, martes y miércoles, hoy, mañana y el miércoles, ustedes se pongan en grupos, se pueden organizar por grupos. No sé si a mi lenguaje puede ser un poquito distinto, porque en Costa Rica hablamos un poquito distinto. Me he dado bastante cuenta que nuestro lenguaje es distinto, pero bueno, traten de seguirme el lenguaje para que podamos comprender. Hoy vamos a trabajar entonces, en este primer momento estoy dando las generalidades del curso, haré una introducción al curso breve y después ustedes se quedarán lo que falta y resta de la clase de hoy leyendo el documento, ¿ok? Mañana haremos lo mismo y el miércoles también. Esto para facilitar, ¿verdad? Que yo no estoy estos días y entonces ustedes puedan hacer lectura estas 3 clases, hoy, mañana y el miércoles, de estos 3 distintos documentos. Mañana, entonces igual haremos una introducción que yo voy a hacer y después por lo menos los 20 minutos, 30 minutos inicial y el resto del tiempo ustedes se dedicarán a leer. Yo invito a que se haga una lectura consistente, analítica, ¿verdad? Viendo los conceptos, viendo los detalles, para que entonces podamos avanzar, ¿verdad? O sea, asúmanlo con compromiso, ¿verdad? La lectura. Mañana martes vamos a ver los contenidos 1, seguiremos con los contenidos y haremos lectura del documento 2, que es la originalidad de la pedagogía de la fe de Isabel Corpus, que es muy buena la lectura. Les invito a que lo pongan mucha atención. ¿Cuál es la originalidad de la pedagogía de la fe? Es decir, la pedagogía secular,
del mundo, ¿verdad? Otros tipos, hay miles de tipos de pedagogías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo propio de la pedagogía de la fe? Esto está interesante. El miércoles próximo seguiremos la contenido 1 con la lectura del documento 3, que están algunas puntualizaciones. He escogido algunos textos, he escogido algunas cosas que he escrito, que he visto, y lo he puesto en un solo documento, no muy largo, pero sí bien preciso, desde la perspectiva catequética sobre la pedagogía de la fe. Pónganle atención y vayan sacando sus conclusiones y haciendo un diálogo, ¿verdad? Si lo leen y se le acaba el tiempo, igual, por favor, profundícenlo, qué es lo que más les llama la atención, qué cosas no comprenden, qué líneas de acción surgen de eso. Esto es muy importante. Igual, lunes, martes y miércoles tenemos esta dinámica. Vamos a hacer una introducción, yo haré una introducción, y después ustedes se quedarán lo que resta de la clase leyendo los 3 documentos. El jueves yo presentaré la originalidad, las notas de originalidad del contenido 1 siempre, de la pedagogía de la fe, y ustedes empezarán la elaboración de una plantilla pedagógica que voy a explicar en su momento en qué consiste. El viernes iniciaremos el contenido 2 desde la perspectiva, la comprensión de la pedagogía de la fe, de la perspectiva catequética, sus 3 dimensiones, que ya he explicado, teológica, educativa y comunicativa, y empezaremos a ver cómo esto se concretiza, se realiza, se ejercita concretamente en el desarrollo de un encuentro. El próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, yo estaré por allá, tendré el gusto de conocerles y de poder juntos crecer en nuestro curso, y vendremos entonces el lunes el contenido 2, el martes el contenido 3, el miércoles el contenido 3, y ese día ustedes van a exponer la plantilla que yo les estaré presentando el jueves próximo. Y el jueves, después de este, ¿verdad? Cuando ya sea la presencial, que yo estaré por allá, veremos el contenido 4, y el viernes concluiremos con el contenido 4 de nuestro curso y la exposición de la planificación del encuentro catequístico que cada uno de ustedes nos va a realizar. Creo que está bastante comprendido. Si hay alguna consulta, estoy para servirles, nada más de comunicarse conmigo. Bien, Catequesis Tradense insiste en el numeral 58 de ver la pedagogía de Dios como fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Esto me parece importante, porque nosotros no podríamos, uno se pregunta, dicho claramente y concretamente, muy sencillo, ¿cómo hace la iglesia para transmitir la fe? En esto podemos hablar muchas cosas, cómo hace para evangelizar, para catequizar, para celebrar la liturgia, para hacer lo que la iglesia hace. Debiera de utilizar la pedagogía de Dios. Es decir, la pedagogía de la iglesia está cimentada como fuente y modelo en la pedagogía divina. Catequesis Tradense 58 dice, pues bien, también hay una pedagogía de la fe y nunca se ponderará bastante lo que ésta puede ser a favor de la catequesis. En efecto, es cosa normal adaptar en beneficio de la educación en la fe las técnicas perfeccionadas y comprobadas de la educación en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta en todo momento la originalidad fundamental de la fe. Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano, aún el más elevado. Se trata de comunicar en su integridad la revelación de Dios. Dios mismo se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. Así, Juan Pablo II lo dice clarísimo, ¿verdad? Es un modelo que nosotros tenemos que seguir. Interesante, porque no es un modelo cerrado. Por ejemplo, aquí vamos después más adelante a entrar en varios ejes interesantes. Entonces, la pedagogía de la fe es una cosa totalmente solitaria, totalmente en contra de las otras pedagogías. No es eso. La iglesia se sirve de todas las pedagogías siempre y cuando estén en sintonía, en vínculo y no contradigan la fe, ¿verdad? Me recuerdo en una universidad que se hablaba de pedagogía civil pública, que hablábamos de la pedagogía de la fe, y algún pedagogo decía, algún especialista en educación decía, y existe la pedagogía de la fe. O sea, eso ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? Es interesante, ¿no? A nosotros nos ha faltado, y lo digo a raíz de lo que el Papa dice, en poder evidenciar, clarificar, sistematizar la pedagogía de la fe, ¿verdad? Como una pedagogía sólida, consolidada, una pedagogía bien comprendida. A mí me parece, ¿verdad? Lo digo con toda sencillez y sin ninguna polémica, que a nosotros nos falta esta comprensión pedagógica. Sabemos mucho de teología, mucho del magisterio,
pero no hemos aprendido los modos. ¿Verdad? Puede ser, vamos a verlo ahorita, que es una comprensión no adecuada de lo que es la revelación, ¿verdad? Porque la pedagogía está vinculada a la manera en que Dios se ha revelado. Entonces, estamos hablando de una pedagogía fundamental de la fe, porque Dios mismo se ha comunicado y se sirvió Él de una manera, una pedagogía. ¿Cuáles son los acentos, cuáles son los rasgos que Dios ha utilizado para comunicarse, para revelarse? Esos serían los mismos para nosotros, será nuestro modelo. Bien, entonces la revelación como autocomunicación, autocomunicación de Dios. Bien, vamos a quedarnos aquí porque me interesa mucho que ustedes vayan leyendo el documento. Vamos a tener de ahora en adelante todo el tiempo para trabajar el documento. Les presento el documento. Sería este que les voy a hacer compartir ahora en mi pantalla. Del autor es Jaime Pujol, es un famoso teólogo, catequeta español, con Francisco Domingo, Anastasio Gil y Mateo Blanco, ahí lo están viendo ustedes, en este texto que se llama Introducción a la Pedagogía de la Fe, ¿verdad? Muy bonito, si lo pueden conseguir, de la editorial EUNSA, una editorial española, ¿verdad? Ustedes les van a dar este material, no sé si digital o físico, pero bueno, solicítenlo a su facilitador y ustedes van a ir leyendo desde aquí todo en adelante, ¿verdad? Es toda la perspectiva de lo que es la pedagogía de la fe, la identidad de la pedagogía de la fe en la catequética, en la catequética. Bueno, una buena lectura, les auguro. Les invito, como dije, a asumirlo con compromiso. A veces los estudiantes se ponen a hacer otras cosas, no estoy ahí, entonces se ponen como los niños en la escuela a perder el tiempo. Yo pienso que no estamos por perder el tiempo. Tenemos mucho que avanzar. Y entonces, bueno, vamos a hacer una introducción a la pedagogía de la fe, como lo van a ver aquí en el texto. Les invito a leer estas páginas, que no son muchas, pero que sí nos van a ayudar a puntualizar lo que es la pedagogía de la fe en la perspectiva catequética. Buen estudio, buen trabajo. Vamos a dedicar de ahora hasta que concluya la clase a esta lectura. Nos vemos mañana y estamos para servirles. Un abrazo.